Un hombre rico sube en un jet privado con su nueva novia, listo para un romántico fin de semana. Cuando finalmente ve quién pilota, se le hiela la sangre. Era su exnovia, a la que abandonó sin explicación alguna. Lo que sucede a continuación revela un pasado que intentó enterrar. Antes de verlo, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta de dónde eres para que podamos ofrecerte aún más videos. 3 minutos para despegar, señor, anunció la azafata mientras Michael Dawson observaba por la ventana cómo el técnico realizaba los últimos ajustes en el motor del jet. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Ella está en la cabina. Y también tu hijo. El empresario se atragantó con un sorbo de champán, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. Imposible, murmuró, mirando a Isabel, que se estaba retocando el pintalabios, ajena al tsunami emocional que esas 7 palabras habían desatado. Haciendo caso omiso de las protestas de la tripulación, Michael se levantó impulsivamente y corrió por el lujoso pasillo. Empujó la puerta de la cabina con una innecesaria fuerza, solo para quedarse paralizado ante la visión que cambiaría su vida para siempre. Julia, la mujer a la que había abandonado hacía 5 años, estaba manejando los controles con la misma precisión con la que una vez había tocado su corazón. Y junto a ella, vistiendo un mini uniforme de piloto, estaba un niño que era su perfecto reflejo en miniatura. El tiempo pareció suspenderse en ese instante. El rugido de los motores, las señales electrónicas del panel de control, todo desapareció ante el silencio ensordecedor de ese encuentro imposible. Michael sintió cómo se le helaba la sangre en las venas mientras su cerebro luchaba por procesar la escena que tenía ante sí. Señor, debo pedirle que regrese a su asiento. Estamos en proceso de despegue. Julia habló con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tormenta que se reflejaba en sus ojos verdes. Ningún temblor en su voz delataba el huracán emocional que sin duda la consumía por dentro. El niño se dio la vuelta, curioso, con sus grandes ojos marrones, iguales a los de Michael, brillando con inocencia y entusiasmo. «Hola, soy Leo. ¿Te gustan los aviones?» «Este es mi favorito», dijo, levantando una maqueta en miniatura de un avión. Por primera vez en su vida, Michael Dawson, el magnate inmobiliario conocido por su elocuencia en cualquier situación, se quedó completamente sin palabras. «Señor», una azafata, Carla, apareció detrás de él. «Debo insistir en que regrese a su asiento para el despegue». «Por supuesto», murmuró automáticamente, con la mirada aún fija en el niño que sonreía inocentemente. «Por supuesto». Tropezando por el pasillo, Michael regresó a su asiento, con el cuerpo en piloto automático, mientras su mente daba vueltas en un torbellino. Esos ojos, esa barbilla, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. No había ninguna duda posible. «Cariño, ¿qué ha pasado? Estás tan pálido como si hubieras visto un fantasma». Isabel le tocó el brazo, con preocupación evidente en su rostro perfecto. ¿Un fantasma? Sí, eso era exactamente. El fantasma de su pasado, de las decisiones tomadas con la fría calculadora que siempre había guiado su vida. El fantasma de una relación que había decidido terminar con una simple nota, sin mirar atrás, sin considerar las consecuencias más allá de su propia comodidad emocional. «No es nada», mintió con voz ronca, «solo un ligero vértigo». El sistema de comunicación del avión emitió un suave ruido antes de que la voz controlada de Julia llenara la cabina. «Señoras y señores, les habla su capitán. Bienvenidos a bordo. Nuestro vuelo a Fernando de Noronha tiene una duración prevista de 2 horas y 40 minutos. El tiempo es perfecto para volar, con cielo despejado en toda la ruta. Por favor, mantengan abrochados los cinturones de seguridad durante el despegue. Relájense y disfruten de un excelente vuelo». Michael cerró los ojos. Cada palabra de ella le penetraba como agujas. Capitán, por supuesto, ella se había convertido en piloto. Julia siempre había sido brillante, decidida, capaz de conquistar todo lo que deseaba. Una talentosa ingeniera aeroespacial. Hablaba de aviación con pasión, incluso cuando él sugería condescendientemente que solo era un pasatiempo.
El avión aceleró por la pista, empujándolo contra su asiento. A medida que el avión ganaba altitud, Michael sentía que su mundo, perfectamente controlado, caía en picado. ¿Quién envió ese mensaje? La pregunta se formó en su mente, haciéndole revisar su teléfono de nuevo. Número desconocido, sin identificación. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Cómo podía alguien predecir este imposible encuentro? Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Isabel. Ya recuperada de su momentánea preocupación, sirvió 2 copas del champán Dom Perignon que la azafata acababa de traer. Michael asintió mecánicamente, con la mirada aún perdida en el vacío, mientras sus dedos tocaban el pequeño objeto que había en el bolsillo interior de su chaqueta. Los anillos de compromiso que pretendía utilizar para sellar un futuro que en los últimos 5 minutos se había vuelto terriblemente incierto. Por nosotros. Levantó su copa, con los ojos brillantes de expectación. A sus 20 años, Isabel representaba todo lo que él valoraba: belleza, juventud, ausencia de complicaciones emocionales y una admiración casi reverencial por su posición y poder. Por nosotros, respondió automáticamente, mientras el burbujeante líquido bajaba por su garganta sin sabor. Durante la siguiente hora, Michael fingió trabajar en su tableta. Números y gráficos bailaban sin sentido ante sus ojos mientras su mente reconstruía fragmentos del pasado. Recordó su última noche con Julia, su discusión sobre el compromiso, sobre construir algo real juntos. Recordó su propio silencioso pánico ante la perspectiva de la vulnerabilidad emocional, la fría decisión de cortar todos los lazos, de simplemente desaparecer. Estamos encontrando algunas turbulencias leves. La voz de Julia sonó de nuevo en el sistema de comunicación. Por favor, mantengan abrochados sus cinturones de seguridad hasta que se apague la señal. El avión se sacudió ligeramente, reflejando la agitación interior de Michael. Isabel le agarró del brazo, su miedo a volar repentinamente visible en su rostro impecablemente maquillado. ¿Va todo bien?, le tranquilizó mecánicamente, con palabras que sonaban vacías. Nada iba bien. Nada volvería a ir bien nunca más. El señor Dawson, el auxiliar de vuelo, se acercó discretamente después de unos minutos. El capitán solicita su presencia en la cabina, si es posible. Michael sintió un nudo en el estómago. Isabel levantó las cejas, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a los pasajeros a la cabina durante los vuelos? Debe de ser por la hora de llegada, improvisó, desabrochándose el cinturón de seguridad. Volveré en un minuto. Cada paso hacia la cabina parecía durar una eternidad. El lujo pasillo del jet, que siempre había representado su éxito y poder, ahora parecía un estrecho túnel que conducía a una inevitable confrontación con las consecuencias de sus decisiones. Al entrar en la cabina, solo encontró a Leo, que seguía jugando con su avión de juguete. El niño sonrió al verlo. Mamá dijo que esperara aquí porque tenía que comprobar algo en la parte de atrás. ¿Quieres ver mi colección de aviones? El niño abrió una pequeña mochila de colores que revelaba unas miniaturas cuidadosamente organizadas. Michael se sentó lentamente en el asiento del copiloto, observando a ese niño, su hijo, con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que ese pequeño ser existiera sin que él lo supiera? ¿Cómo era posible que algo tan significativo pudiera ocurrir en un mundo que él siempre había creído controlar por completo? Este es mi favorito, continuó Leo, ajeno a la confusión emocional del hombre que tenía a su lado. Es un Boeing 727 Dreamliner. Mamá dijo que algún día pilotaremos uno de verdad juntos. ¿Tu mamá es buena piloto?, preguntó Michael casi en un susurro. La mejor del mundo. El entusiasmo del niño era contagioso. Lo sabe todo sobre aviones y también me enseña matemáticas y física. Voy a ser piloto como ella cuando sea mayor. La puerta de la cabina se abrió y Julia regresó. Su mirada se cruzó con la de Michael por un breve instante antes de volver a los instrumentos. Leo, cariño, Carla te llevará a ver el resto del avión. Vale. Necesito hablar con el señor Dawson. El niño asintió animadamente, recogió sus aviones y siguió a la azafata. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabina se hizo casi tangible. Él no lo sabe,
Julia finalmente habló, con la mirada fija en el panel de control. Para él, su padre es un piloto que trabaja en rutas internacionales y no puede estar presente. ¿Por qué no me lo dijiste?, Michael preguntó, con la voz temblorosa por la emoción contenida. ¿Decírtelo? Ella finalmente se volvió hacia él, con años de dolor contenidos en su mirada. Al hombre que desapareció, dejando solo una nota, que bloqueó mi número, que ordenó a sus empleados que me dijeran que se había mudado a otro país. Michael no supo qué responder. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de que te fueras, continuó ella, con voz controlada y profesional. Y decidí que mi hijo se merecía algo más que un padre que no quería que lo encontraran. El avión volvió a sacudirse con más turbulencias, reflejando la agitación interna de Michael. Y este encuentro es una coincidencia. Una leve sonrisa apareció en los labios de Julia. ¿Crees en las coincidencias, Michael? En un mundo con miles de pilotos y cientos de empresas de aviación ejecutiva. Antes de que pudiera responder, el panel emitió una alerta que exigía la atención de Julia. Por favor, vuelva a su asiento. Tenemos un problema técnico que resolver. ¿Y qué tipo de problema? La preocupación era evidente en su voz. Nada de lo que tenga que preocuparse tu preciosa novia modelo, respondió Julia, mostrando por primera vez emoción en su voz perfectamente controlada. Solo un fallo en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión. Michael se levantó, aturdido. ¿Dónde?, preguntó. Casemiro Deo, respondió ella, ajustando algunos controles. Una pequeña ciudad en el interior del estado de Río de Janeiro. Tiene una buena pista y excelentes mecánicos. Al mencionar el nombre de la ciudad, sus ojos se encontraron de nuevo con los de él, y Michael lo entendió. No era cualquier ciudad con una pista adecuada. Era donde Julia vivía, donde su hijo estaba creciendo. Esto no es una coincidencia, ¿verdad?, murmuró, comprendiendo por fin lo que estaba pasando. La mirada de Julia era indescifrable cuando respondió. La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Michael. Lo que hacemos con ellas es nuestra elección. Mientras regresaba a su asiento, sintiendo que el avión comenzaba un suave descenso, Michael releía el misterioso mensaje en su teléfono. Ella está en la cabina, y también tu hijo. ¿Quién podría haberlo imaginado? ¿Quién estaría orquestando este encuentro imposible? Miró a Isabel, distraída con una revista de moda, completamente ajena al terremoto emocional que estaba redefiniendo el paisaje de su vida. Los anillos en su bolsillo parecían pesar toneladas ahora, mientras el jet descendía hacia un pequeño pueblo que él intuía que cambiaría su destino para siempre. ¿Algún problema?, preguntó Isabel, al notar su expresión perturbada. ¿Cambio de planes?, respondió él, con una voz extrañamente tranquila teniendo en cuenta el caos interno. Tendremos que hacer una parada técnica antes de dirigirnos al complejo turístico. La señal de aterrizaje se encendió y la voz de Julia, profesional y controlada, llenó la cabina por última vez. Señoras y señores, comenzaremos nuestro procedimiento de descenso hacia el aeropuerto regional de Casemiro Deo. Por razones técnicas, haremos una parada no programada. Les rogamos que permanecer en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Gracias por su comprensión. Michael Dawson, el hombre que construyó un imperio inmobiliario, planificando cada movimiento con precisión milimétrica, que nunca dejaba nada al azar. Ahora se encontraba completamente a la deriva, descendiendo hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía todas las respuestas se quedó completamente sin palabras ante la pregunta más importante a la que se había enfrentado jamás. ¿Cómo ser padre de un hijo que no sabía que existía? El pequeño aeropuerto Casemiro Deo era poco más que una pista de hormigón con un modesto hangar y una sala de espera improvisada. Cuando la escalera del jet se colocó en su sitio y se abrió la puerta, Michael sintió que el calor húmedo del interior del estado de Río de Janeiro lo envolvía como una premonición. El implacable sol del mediodía se reflejaba en el asfalto, creando ondas de calor que distorsionaban el paisaje montañoso del fondo. Bienvenidos a Casemiro Deo,
anunció Julia al grupo, con su voz profesional contrastando con la intensidad de su mirada cuando se cruzó brevemente con la de Michael. Desgraciadamente, necesitaremos unas horas para el mantenimiento. El problema con el sistema hidráulico secundario requiere piezas que están siendo traídas desde Río. Les recomiendo que aprovechen la oportunidad para ver la ciudad o descansar en el hotel local. ¿El hotel local? Isabel no pudo ocultar el horror en su voz. Sus ojos escudriñaban el paisaje rural con evidente malestar. ¿Qué tipo de lugar es este? Michael observó al pequeño Leo bajar saltando las escaleras, la energía del niño en pleno contraste con la tensión palpable entre los adultos. El niño sostenía la mano con fuerza, mirando todo a su alrededor con la insaciable curiosidad típica de un niño de 5 años. «Mamá, ¿podemos ir a ver los aviones en el hangar antes de irnos a casa?», preguntó el pequeño tirando ligeramente de la manga de su uniforme. «¿A casa?». La palabra resonó en la mente de Michael. Este lugar era su hogar. Su hijo había crecido aquí, lejos de él, creando recuerdos de los que él nunca formaría parte. «Hoy tenemos invitados, cariño», respondió Julia, acariciando el pelo del niño. «Tenemos que ser buenos anfitriones. El señor Dawson y la señora van a venir a nuestra casa». El entusiasmo en la voz del niño hizo que a Michael le doliera el corazón. «¿Puedo enseñarles mi colección completa de aviones?». Antes de que Julia pudiera responder, un anciano se acercó, caminando con la ayuda de un bastón tallado. Sus astutos ojos examinaron al grupo durante un momento antes de esbozar una cálida sonrisa. «Abuelo Carlos», Leo corrió hacia el anciano, que lo levantó con una fuerza sorprendente para su aparente edad. «Estos son nuestros pasajeros», explicó Julia, manteniendo su compostura profesional. «El señor Michael Dawson y la señora Isabel Montero. Tenemos un problema técnico y tendremos que quedarnos hasta mañana». Los ojos del anciano Carlos se fijaron en Michael con una intensidad desconcertante, como si viera mucho más allá de la pulida fachada del hombre de negocios. «Dawson», repitió lentamente, «el famoso empresario inmobiliario. Qué interesante coincidencia». Sin embargo, no había nada casual en su tono, y Michael se dio cuenta inmediatamente de que el anciano sabía exactamente quién era y lo que representaba en la vida de Julia y Leo. «Bueno, no podemos dejar a nuestros visitantes sin un alojamiento adecuado», continuó Carlos. «Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no es tan lujosa como los hoteles a los que deben estar acostumbrados». «¿Casa de huéspedes?». «¿La casa de huéspedes?», Isabel le susurró a Michael con evidente disgusto. «Agradezco la oferta», respondió Michael, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la penetrante mirada del anciano. «Pero no queremos molestarle. Debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en Reforma». Carlos sonrió con un destello de diversión en los ojos. «Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero cómoda y está cerca del taller mecánico, lo que facilitará las cosas cuando lleguen las piezas». Michael se dio cuenta de la sutil trampa que le habían tendido. No había coincidencias, desde la avería técnica hasta la única opción de alojamiento disponible. «El abuelo prepara el mejor desayuno del mundo», exclamó Leo, colgado del cuello del anciano. «Y hay un lago donde podemos ver tortugas». «Parece que no tenemos mucho donde elegir», admitió Michael, tratando de ignorar la mirada furiosa de Isabel. 20 minutos más tarde, un viejo pato aparcado frente a una encantadora casa colonial convertida en casa de huéspedes. Unos cuidados jardines enmarcaban el edificio centenario y el aroma del jazmín inundaba el aire. Al fondo, un sereno lago reflejaba el cielo azul y las verdes montañas completaban el bucólico paisaje. «Bienvenidos a la pensión Blue Horizon», anunció Carlos, guiándolos a través del pulido porche de madera. «Solo tenemos 5 suites, pero todas ellas tienen vistas al lago o a las montañas». El interior era una armoniosa combinación de antigüedades conservadas y comodidades modernas discretamente integradas. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, contando la historia de la región y la familia. «Es encantador», comentó Isabel, claramente decepcionada, pero tratando de ser educada. Leo tiró de la mano de Michael, tomándolo por sorpresa. «Ven a ver mi habitación»,
Tiene una pared entera de aviones. Y Michael miró interrogativamente a Julia, quien asintió ligeramente con la cabeza, dándole permiso para seguir al niño. El pasillo por el que caminaban estaba decorado con más fotografías antiguas, muchas de ellas mostrando a una Julia más joven, algunas con un anciano con uniforme de piloto, que Michael supuso que era el abuelo de Julia. La habitación de Leo era un sueño de aviación en miniatura. Toda una pared se había transformado en un cielo con nubes pintadas a mano y docenas de maquetas de aviones colgaban a diferentes altitudes. Una cama con forma de cabina de pilotaje dominaba el centro y las estanterías mostraban libros infantiles sobre aviación, muchos en inglés y español. Este soy yo cuando sea mayor. Leo señaló un póster de un piloto delante de un Boeing 787. Voy a volar por todo el mundo, como mi padre. Michael sintió que se le encogía el corazón. ¿Tu padre? Es piloto internacional, respondió Leo con inocente orgullo. Mamá dice que vuela tan lejos y durante tanto tiempo que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo también sea piloto, lo encontraré en el cielo. La sencillez de la explicación, la pureza de la esperanza en los ojos del niño, golpeó a Michael como un puñetazo físico. ¿En qué tipo de hombre se había convertido para que Julia necesitara inventarse esta historia? ¿En qué tipo de hombre se convertiría ahora ante esta revelación? Estoy seguro de que lo harás, logró decir con voz temblorosa. Leo, Julia apareció en la puerta, con la mirada cautelosa. Es hora de comer, cariño. Ve a lavarte las manos. El niño salió corriendo, dejando a Michael y Julia solos en la habitación llena de sueños infantiles. Le has dicho que su padre es piloto, murmuró Michael, no como una acusación, sino como una dolorosa observación. Parecía apropiado, respondió ella, cruzando los brazos a la defensiva. Le encantan los aviones desde que era pequeño. Debe de ser algo innato. Julia, yo no... La interrumpió ella, con voz baja pero firme. Aquí no. Ahora no. Tenemos que sobrevivir a una comida con tu hijo y tu novia en la misma mesa. Un drama a la vez, Michael. Tenía razón, como siempre. Julia siempre había sido la sensata, la que pensaba 3 pasos por delante mientras él solo reaccionaba. La comida se sirvió en el porche trasero con vistas al lago. La mesa estaba puesta con sencilla elegancia. Un mantel de lino, vajilla antigua, cubiertos de plata pulida. Carlos presidía la cabecera de la mesa con Leo a su lado. Julia se sentó junto a su hijo, mientras que Michael e Isabel ocupaban el lado opuesto. Espero que les guste la comida casera, comentó Carlos mientras una mujer de mediana edad servía una humeante sopa de verduras. Melia ha sido nuestra cocinera durante 30 años. Está deliciosa, comentó Michael con sinceridad después de la primera cucharada, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que había apreciado algo tan simple como una sopa casera? Entonces, el señor Dawson Carlos inició la conversación tras unos minutos de silencio incómodo. ¿Cómo conoció a nuestra Julia? Michael casi se atraganta con el pan, mientras Isabel levantaba las cejas, claramente interesada en la respuesta. Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial. Julia respondió rápidamente. El señor Dawson estaba invirtiendo en un proyecto de aeropuerto privado. Ah, sí. Carlos sonrió, sin estar convencido por la verdad a medias. Y ahora se vuelven a encontrar años después. El destino tiene formas curiosas. ¿Crees en el destino?, preguntó Isabel, tratando de participar en la conversación. Creo en las consecuencias, respondió el anciano, con la mirada fija en Michael. Cada elección que hacemos crea ondas que acaban volviendo a nuestra orilla, no importa lo lejos que nademos para evitarlas. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tintineo de los cubiertos y la voz ocasional de Leo, ajeno a la tensión entre los adultos, que contaba animadamente su día en el colegio. Después del postre, un pudín de calabaza con canela, que a Michael le sorprendió disfrutar. Carlos sugirió que descansaran un poco antes de cenar. Los dulces están listos. Imagino que estaréis cansados del viaje. De hecho, Isabel se levantó con elegancia. Me encantaría ver un poco de la ciudad. Michael, ¿te importaría acompañarme? Antes de que pudiera responder, Leo intervino con entusiasmo. ¿Puedo enseñarte la ciudad?
Conozco todos los lugares interesantes. La mirada de pánico que Michael le lanzó a Julia se encontró con una leve sonrisa desafiante. Sería educativo que Leo hiciera de guía, comentó ella con naturalidad. Si no te importa, claro. Michael comenzó a mirar a Isabel, que claramente no estaba entusiasmada con la idea. Yo iré con vosotros, decidió Julia. Hay lugares que Leo aún no conoce bien. Podemos enseñarles el mirador y la histórica iglesia. La pequeña excursión por el pueblo rural se convirtió en un extraño viaje emocional para Michael. Ver a Leo corriendo por delante, señalando con entusiasmo detalles que solo un niño notaría, con Julia caminando en silencio a su lado, creó una inquietante ilusión de una vida familiar que nunca existió. Isabel, al notar la extraña dinámica, se distanció sutilmente, fingiendo interés en los escaparates de las pequeñas tiendas de artesanía. Es extraordinario, comentó Michael en voz baja, mientras observaba a Leo explicarle a una Isabel, visiblemente incómoda, cómo funcionaban los viejos relojes de la torre de la iglesia. Lo es, asintió Julia. A pesar de ti. La dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz. Julia no lo sabía. ¿Habría cambiado algo? Ella lo interrumpió, mirándolo directamente. Si hubieras sabido que estaba embarazada cuando decidiste dejar solo una nota y desaparecer. La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada como el aire húmedo antes de una tormenta. Michael quería decir que sí, que nunca se habría ido si lo hubiera sabido, pero la verdad era mucho más compleja. ¿El hombre que era hace 5 años se habría quedado? ¿O simplemente habría ofrecido apoyo económico, manteniendo la distancia emocional que siempre había apreciado? No lo sé, respondió con sinceridad. Entonces era una persona diferente. ¿Y quién eres ahora, Michael? La pregunta fue casi un susurro. ¿El hombre que va a pedirle matrimonio a la modelo o el hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Leo regresó corriendo, sosteniendo algo en sus manos. Mira lo que encontré, mami. Un avión de madera. El hombre de la tienda dijo que es hecho a mano. Es precioso, cariño. Julia sonrió acariciando el pelo de su hijo. ¿Puedo, mamá? Por favor. El niño parecía esperanzado. Había hablado claramente de algo con el artesano de la tienda. Está bien, pero solo un momento. Leo se volvió hacia Michael, sosteniendo el pequeño avión de madera. ¿Quieres cogerlo?, dijo el hombre. Da buena suerte cuando se lo damos a alguien especial para que lo toque primero. El mundo pareció detenerse cuando Michael recibió el regalo de las pequeñas manos. Algo tan sencillo, un juguete de madera, de repente cargaba con el peso de todas las decisiones que había tomado y todas las que aún tenía que tomar. Es muy especial, logró decir con la voz cargada de emoción. Gracias, Leo. A lo lejos, Isabel observaba la escena, con una expresión calculadora que poco a poco sustituía a su incomodidad inicial. La noche cayó sobre Casimiro de Abrao con la rapidez típica de los pueblos pequeños. La cena en la casa de huéspedes se sirvió a la luz de las velas en el jardín, bajo un cielo estrellado que Michael apenas recordaba cuándo había sido la última vez que lo había apreciado. Después de la cena, mientras acostaban a Leo, los adultos se reunieron en la sala de estar. Carlos sirvió una bebida ámbar en pequeñas copas de cristal. Cachaza casera, explicó, envejecida en barricas de roble durante 20 años, perfecta para conversaciones difíciles. Isabel miró su reloj, un discreto pero visiblemente caro modelo. Creo que me voy a acostar, anunció, lanzando una mirada significativa a Michael. Ha sido un día inesperado. Cuando ella salió de la habitación, Carlos también se levantó. Creo que ustedes dos tienen mucho que discutir, dijo, con sus ojos sabios moviéndose entre Michael y Julia. Solo recuerden, algunas estructuras una vez rotas nunca pueden reconstruirse exactamente como eran. Pero a veces lo que se construye en su lugar es más fuerte, más verdadero. Con estas enigmáticas palabras, el anciano se retiró, dejándolos solos con el pesado silencio y el dulce aroma de la cacaza. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Michael. Después de 5 años, Julia removió el líquido en su copa, observando cómo la luz de la vela se reflejaba en las facetas del cristal. No fue idea mía,
admitió, pero cuando surgió la oportunidad, no pude rechazarla. ¿Qué oportunidad? Tu madre. Julia lo miró a los ojos, la revelación flotando entre ellos como humo. Me encontró hace 6 meses. Michael sintió que se le helaba la sangre. ¿Mi madre? ¿Cómo? Investigadores privados. Al parecer, siempre sospechó que podrías tener un hijo en alguna parte. Dijo que seguías un patrón predecible. Una intensa implicación seguida de una huida abrupta cuando las cosas se ponían emocionalmente profundas. La descripción de su comportamiento era sorprendente por su precisión. Era exactamente lo que había hecho con Julia y con otras antes que ella. ¿Y Isabel también forma parte de este plan? La sonrisa de Julia era triste, casi compasiva. Tu novia es Amanda Vidal, una investigadora privada contratada por tu madre hace más de un año. No es una modelo internacional, Michael. Tiene una licenciatura en Derecho y se especializa en localizar personas y elaborar perfiles de comportamiento. La conmoción de la revelación fue como un golpe físico. Michael se levantó bruscamente. Su mente daba vueltas con las implicaciones. 2 años de relación, todos los momentos íntimos, las confidencias intercambiadas, todo parte de una elaborada trampa. No me lo creo, murmuró, aunque en el fondo sabía que era cierto. Eso explicaba el misterioso mensaje, la serenidad calculada de Isabel, o más bien Amanda, ante las extrañas situaciones del día. ¿Por qué haría mi madre algo así?, preguntó con voz contenida. Julia respondió suavemente. Es algo que tendrás que preguntarle a ella. Mañana estará aquí. El amanecer en Casemiro de Arao trajo consigo una sinfonía de sonidos que Michael había olvidado que existían. El canto de los pájaros, el suave susurro del viento entre las hojas, el lejano mugido del ganado en las granjas vecinas. Sentado en el porche de la casa de huéspedes, con una taza de café fuerte entre las manos, el empresario observaba cómo los primeros rayos de sol pintaban el lago de dorado mientras su mente procesaba las revelaciones de la noche anterior. Isabel, o más bien Amanda, no estaba en su habitación cuando regresó. Su primer impulso fue llamar a su abogado, iniciar algún tipo de proceso legal contra esta invasión de la privacidad, esta elaborada manipulación. Pero algo lo detuvo. Quizás el anciano Kate Shasa, quizás la mirada sincera de Julia, o quizás, solo quizás, el peso de una responsabilidad que comenzaba a tomar forma concreta en su conciencia. Siempre fuiste madrugador. La voz de su madre lo sobresaltó, haciendo que casi derramara el café. Catherine Dawson, a sus 6 años, mantenía la elegancia discreta y la postura impecable que siempre la habían caracterizado, vestida con una sencillez que aún denotaba sofisticación. Se sentó en la silla junto a su hijo, con los mismos ojos marrones que él había heredado, estudiándolo con esa familiar intensidad. Mamá, logró decir Michael. La sorpresa dio paso a la confusión y luego a la irritación. Tienes mucho que explicar. Sí, admitió ella con calma, mientras se servía café del termo que había sobre la rústica mesa, igual que tú. Y el silencio entre ellos se prolongó durante unos instantes, solo roto por los sonidos de la naturaleza despertando. Michael luchó por organizar sus pensamientos, por formular las preguntas adecuadas, para comprender cómo su propia madre, la mujer que siempre había respetado su espacio, sus decisiones, su independencia, había orquestado una intervención tan elaborada en su vida. ¿Por qué? Fue todo lo que finalmente pudo preguntar. Catherine respiró hondo, con la mirada perdida en el paisaje por un momento antes de volver a su hijo. Porque te estás convirtiendo en tu padre, respondió con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras. Y me prometí a mí misma, cuando te sostuve por primera vez, que haría todo lo que estuviera en mi mano para evitar que eso sucediera. La mención de su padre hizo que Michael se tensara. Arthur Dawson había sido un hombre de negocios despiadado, que había construido un imperio a costa de relaciones destruidas, incluyendo su matrimonio y su relación con su hijo. Había muerto solo en su lujoso ático, rodeado de riqueza y sin conexiones genuinas. Yo no soy como él,
protestó Michael con voz baja pero firme. No, Catherine levantó una ceja. ¿Cuántas relaciones has terminado a la primera señal de profundidad emocional? ¿Cuántas veces has abandonado a personas que se preocupaban por ti porque era más fácil que enfrentarte a tu propia vulnerabilidad? Tu padre hizo exactamente lo mismo, Michael. La diferencia es que él me tenía a mí para limpiar el desastre. Las palabras golpearon a Michael como piedras lanzadas con precisión. Cada una de ellas encontraba una verdad que él había pasado años negando. ¿Y quién arregló mi desastre?, preguntó, temiendo la respuesta. Nadie, respondió Catherine simplemente. Julia rechazó cualquier contacto, cualquier ayuda. Cuando finalmente me enteré de lo de Leo a través de los investigadores que contraté por pura intuición maternal, ella ya había reconstruido su vida aquí. ¿Cómo? ¿Cómo está ahora? La pregunta se le escapó a Michael antes de que pudiera contenerla. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Catherine. Extraordinaria. Utilizó su formación en ingeniería para especializarse en aviación. Trabaja para 3 empresas diferentes. Vuela a destinos internacionales. Crió a un hijo sola. Se labró una reputación impecable y, sin embargo, sacó tiempo para participar activamente en esta comunidad. El orgullo en la voz de su madre cuando hablaba de Julia era indudable. Y Michael sintió una punzada de celos, no por la admiración que sentía por Julia, sino por la fuerza de carácter que él mismo nunca había sido capaz de demostrar. Y ahora preguntó, colocando la taza vacía sobre la mesa, ¿qué esperas que pase? ¿Que abandone mi vida, mis negocios y me mude a este pequeño pueblo para jugar a ser una familia feliz? La mirada que Catherine le dirigió a su hijo era una mezcla de decepción y esperanza obstinada. Espero que, por primera vez en tu vida, afrontes las consecuencias de tus decisiones en lugar de huir de ellas. Que llegues a conocer a tu hijo, no porque tengas que hacerlo, sino porque él merece ser conocido. Y quizá, solo quizá, que aprendas que hay cosas más valiosas en esta vida que las fusiones empresariales y los beneficios trimestrales. Antes de que Michael pudiera responder, el sonido de los pasos de unos niños interrumpió la conversación. Leo apareció en el porche, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días», murmuró, y luego se quedó paralizado al ver a Catherine. Abrió mucho los ojos y el sueño fue sustituido al instante por una curiosidad vibrante. «Tú eres la señora del retrato». Catherine sonrió, genuinamente sorprendida. «¿Retrato?» «En la oficina del abuelo Carlos», explicó Leo, acercándose con cautela. «Hay una foto tuya con él de hace mucho tiempo. El abuelo dijo que eras una gran amiga de la familia». Michael miró a su madre, confundido. Catherine parecía igualmente sorprendida por la mención del retrato, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sí, conocí a tu abuelo hace muchos años», confirmó. «Incluso antes de que nacieras». Leo estudió a Catherine con una intensidad casi cómica, frunciendo su pequeña frente en señal de concentración. «Te pareces a él», declaró finalmente, señalando a Michael. «Es mi madre», explicó Michael. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. «Entonces eso la convierte en tu abuela». Los ojos de Leo se iluminaron al darse cuenta. «¿Eres mi abuela?» Catherine miró rápidamente a Michael antes de asentir. «Sí, cariño. Soy tu abuela». Lo que sucedió a continuación tomó a Michael por sorpresa. Leo se lanzó a los brazos de Catherine con total abandono, abrazándola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. «Tengo una abuela», exclamó, y la alegría pura en su voz hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Michael. «Espera a que se lo cuente a Peter en el colegio. Él tiene 3 abuelas, pero su abuela no es tan guapa como tú». Catherine se rió, abrazando a su nieto con una naturalidad que hizo que Michael se diera cuenta de que no era la primera vez que se veían. Ese pensamiento debería haberle enfadado. Otra manipulación, otro secreto, pero en lugar de eso solo sintió una profunda tristeza por los momentos que se había perdido. Las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras sonrisas que nunca había presenciado. «¿Ya has desayunado, campeón?», preguntó Catherine, apartándose lo suficiente para mirar el animado rostro de su nieto. «Todavía no», respondió Mommy.
Hoy puedo tomar chocolate caliente porque es un día especial. ¿Y qué día especial es este? No pudo evitar preguntar Michael. Leo lo miró como si la respuesta fuera obvia. Es el día de las visitas importantes, dijo el abuelo Carlos. Las personas que vienen de lejos se merecen chocolate caliente. La sencillez de la lógica del niño hizo sonreír a Michael involuntariamente. Había algo refrescante en la forma en que los niños veían el mundo, sin las capas de complicación que los adultos añadían a todo. Leo, cariño. La voz de Julia sonó desde la puerta del porche. No molestes a los invitados tan temprano. No los estoy molestando, protestó el niño. Voy a ver a mi abuela. Julia se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de Catherine en un diálogo silencioso que Michael no pudo descifrar. Había una historia allí, más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Buenos días, Catherine, dijo Julia finalmente, acercándose. No sabía que llegarías tan temprano. El primer vuelo, respondió Catherine simplemente. Carlos me recogió en el aeropuerto. Otra pieza del rompecabezas. Carlos, el abuelo de Julia, estaba claramente involucrado en esta conspiración familiar. Cuanto más descubría Michael, más se daba cuenta de lo elaborada que había sido la red tejida a su alrededor. Leo, ve a vestirte para desayunar, le indicó Julia con delicadeza. Luego podrás enseñar a Catherine tu nueva maqueta del aeropuerto. El niño asintió con entusiasmo antes de correr hacia adentro, dejando a los tres adultos en un silencio cargado de tensión sin resolver. ¿Cuánto tiempo hace exactamente que conoces a mi madre? Michael le preguntó finalmente a Julia. En persona, 6 meses, respondió ella, sentándose a la mesa. Pero a través de cartas, casi 3 años. Cartas. Michael miró a Catherine con incredulidad. En la era digital, su madre se encogió de hombros elegantemente. Algunas conversaciones son demasiado sagradas para correos electrónicos que pueden ser pirateados o mensajes que pueden ser espiados. Y hay algo en la escritura a mano que obliga a la sinceridad, ¿no crees? Antes de que Michael pudiera procesar completamente esta nueva información, Amanda, la falsa Isabel, apareció en el porche, vestida con ropa práctica que contrastaba dramáticamente con el elaborado estilo que había mantenido durante los 2 años de su relación con Michael. Buenos días a todos, saludó, con un acento sutilmente diferente al que Michael estaba acostumbrado. Imagino que es hora de que dejemos de fingir. Michael se levantó bruscamente. 2 años, Amanda. 2 años de mentiras. Prefiero pensar que han sido 2 años de investigación en profundidad, respondió con calma. Y créeme, Michael, he aprendido mucho más sobre ti de lo que necesitaba revelarle a tu madre. ¿Por qué? La pregunta iba dirigida a todos y a nadie en particular. ¿Por qué este elaborado teatro? ¿Por qué no me contaste lo de Leo? Lo intentamos, respondió Julia en voz baja. En los primeros meses después de descubrir que estaba embarazada, envié docenas de correos electrónicos. Dejé innumerables mensajes, todos bloqueados, todos ignorados. Y cuando finalmente te encontré, Catherine continuó, estabas tan inmerso en tu mundo de negocios, tan convencido de tu propia narrativa, que cualquier mención de responsabilidades pasadas era inmediatamente rechazada. Necesitábamos que lo vieras, añadió Amanda. No solo oírlo, no solo saberlo intelectualmente, sino ver a tu hijo, sentir su realidad, comprender lo que te estabas perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. Michael se sentó de nuevo, atónito por la brutal sinceridad de estas 3 mujeres, que, cada una a su manera, habían conspirado para enfrentarle a la verdad que había pasado años evitando. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, con una voz más vulnerable de lo que jamás había mostrado en público. Eso, respondió Julia, depende totalmente de ti, no del Imperio Dawson, ni del impecable director ejecutivo, no del hombre que construyó rascacielos y resorts exclusivos. Depende de Michael, el hombre, el padre, la persona que elijas ser a partir de hoy. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Carlos, que traía una bandeja con pasteles caseros y más café recién hecho. El anciano evaluó la escena con ojos astutos antes de sonreír. Veo que ya se han hecho las presentaciones formales,
comentó con naturalidad. Excelente. Odio los secretos en el desayuno. Dificultan la digestión. El comentario, tan mundano en medio de la intensidad emocional del momento, provocó risas renuentes alrededor de la mesa, aliviando momentáneamente la tensión. Catherine, continuó Carlos, sentado a la cabecera de la mesa. Leo está ansioso por mostrarte su colección. Creo que heredó el ojo técnico de su abuelo. La mención casual de la relación hizo que Michael levantara la vista. Usted era piloto, recordó, atando cabos. En las fotos del pasillo, Carlos asintió. 42 años de carrera. Empecé en pequeños aviones de carga y terminé al mando de Boeing 747 a 47 para Varig. La pasión por volar ha estado en la familia durante 3 generaciones. 4. Catherine corrigió suavemente. El padre de Michael también estaba fascinado por la aviación, aunque nunca siguió una carrera. Otra revelación inesperada. Michael miró a su madre confundido. Papá rara vez hablaba de algo que no pudiera controlar completamente. Catherine respondió, ¿y el cielo, Michael? El cielo nunca se puede controlar de verdad. Solo se puede respetar, comprender y navegar con humildad. La analogía no pasó desapercibida. Michael vislumbró por primera vez la posibilidad de que su vida, tan cuidadosamente planificada, tan rígidamente controlada, pudiera estar perdiendo precisamente lo que la haría significativa. La capacidad de adaptarse a lo inesperado, de navegar por lo incontrolable, de encontrar la belleza en lo impredecible. Leo regresó en ese momento, ahora completamente vestido y rebosante de energía. Abuela, ¿vienes a ver mi colección ahora? Tiene un avión igual al que trajo al señor Michael. Es un Gulfstream Guion 50. Michael miró a su hijo, con una nueva perspectiva. Este pequeño ser al que no había ayudado a criar, al que no conocía hasta ayer, ya había absorbido conocimientos sobre aviación que muchos adultos no poseían. La precisión técnica, la atención al detalle, la pasión por el conocimiento eran rasgos que reconocía en sí mismo, aunque dirigidos a campos diferentes. ¿Por qué no vamos todos?, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. También me gustaría ver tu colección, Leo. Y la sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un rayo de sol que atravesaba las densas nubes. Brillante, inesperada, transformadora. Por un breve instante, Michael vislumbró lo que podría haber sido y quizás lo que todavía podría ser. Mientras seguían a Leo por el pasillo de la casa de huéspedes, Julia se acercó a Michael y le habló en voz baja para que solo él la oyera. «Tiene tu sonrisa», comentó. Y tu terquedad. No había amargura en sus palabras, solo una simple constatación de hechos biológicos innegables. Michael asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para ese momento. La visita a la habitación de Leo se convirtió en una lección improvisada sobre aviación, en la que el niño demostró unos conocimientos sorprendentes para su edad. Con cada explicación entusiasta y cada demostración meticulosa, Michael sintió que algo desconocido crecía en su pecho, una mezcla de orgullo, admiración y tristeza por los años perdidos. Las horas se convirtieron en días, ya que el supuesto fallo técnico del jet se prolongó convenientemente. Michael descubrió que su teléfono misteriosamente no tenía una señal adecuada para videoconferencias, lo que le limitaba a breves correos electrónicos y mensajes de texto a su equipo. El Imperio Dawson seguiría funcionando sin su presencia constante, una constatación a la vez liberadora e inquietante para un hombre que siempre se había creído indispensable. En la tarde del tercer día, Michael se encontró sentado junto al lago, viendo a Leo alimentar a los patos con trozos de pan duro. Junto al niño, Catherine se reía de algo que él había dicho, con los ojos brillantes de una alegría que Michael rara vez había presenciado. «Se ha ganado por completo a mi madre», comentó cuando Julia se acercó. «Trae una bandeja con limonada fresca». «Leo tiene ese efecto en la gente», respondió ella, sentándose en el banco rústico junto a él. «Es como si pudiera ver directamente a través de las capas que hemos construido a lo largo de los años». Michelle asintió con la cabeza, observando a su hijo. Aún le resultaba extraño pensar en él de esa manera,
corriendo tras un pato particularmente atrevido que intentaba robarle el pan directamente de las manos. ¿Lo sabe? Finalmente le preguntó la pregunta que lo había estado consumiendo durante días. Me refiero a mí. Julia tomó un sorbo de limonada, con la mirada fija en la escena que tenía delante. Sabe que su papá es alguien que no pudo estar presente, que trabaja lejos, que algún día podría formar parte de su vida. Mentiras piadosas, murmuró Michael. Verdades adaptadas, corrigió Julia. Leo aún es demasiado pequeño para entender el abandono o el rechazo. Cuando sea mayor, si decides formar parte de su vida, entenderá que las personas cometen errores, aprenden y crecen. ¿Y si no tomó esa decisión? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Julia se volvió hacia él, sus ojos verdes estudiándolo intensamente. Entonces seguiré criando a nuestro hijo para que sea un hombre mejor que su padre. Un hombre que afronta sus responsabilidades en lugar de huir de ellas. La dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz, lo que las hacía aún más impactantes. Michael se dio cuenta de que, a pesar de todo, Julia no lo odiaba. Ella simplemente lo veía con absoluta claridad, sin las ilusiones que él había cultivado sobre sí mismo durante tanto tiempo. ¿Por qué la aviación?, preguntó, cambiando de tema. De todas las carreras que podrías haber seguido con tu brillantez, ¿por qué elegiste una que te mantiene constantemente en movimiento? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás porque en el cielo, Michael, no hay forma de sentir un control absoluto. Puedes tener el mejor entrenamiento, el avión más avanzado, la planificación más meticulosa, pero seguirás estando a la merced de elementos que no puedes dominar. El viento, las corrientes de aire, los cambios meteorológicos repentinos. Y eso te resulta liberador. Es honesto, respondió ella simplemente. Y después de años viviendo una ilusión de seguridad a tu lado, he descubierto que prefiero 1000 veces la honestidad de la incertidumbre a la falsa seguridad de las promesas vacías. Michael sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. Era cierto, había construido relaciones basadas en promesas implícitas que nunca tuvo intención de cumplir, en expectativas que había alimentado sin tener en cuenta el coste emocional que suponían para los demás. Antes de que pudiera responder, Leo vino corriendo hacia ellos, con el rostro iluminado por una radiante sonrisa. «Mira lo que he encontrado», exclamó, abriendo sus pequeñas manos para mostrar una pequeña tortuga. El abuelo Carlos dijo, «Es una tortuga tigre, bebé. ¿Podemos construirle una casita en el lago?» Michael miró a Julia sin saber muy bien cómo responder. Ella asintió ligeramente, dándole permiso silencioso para participar en este momento. «Creo que la pequeña tortuga ya tiene una casa», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad de su voz. «El lago entero es su hogar. Si la llevamos a otro lugar, podría extrañar a su familia». El rostro de Leo se puso serio mientras consideraba las palabras. «Igual que tú echaste de menos a tu familia cuando te fuiste a trabajar lejos». La inocente pregunta golpeó a Michael con una fuerza inesperada. ¿Cómo explicarle a un niño que había elegido deliberadamente la distancia en lugar de la conexión? Que trabajar lejos era una historia inventada para suavizar una verdad mucho más dolorosa. «A veces», respondió con cuidado, «los adultos cometen errores. Creen que están haciendo lo correcto, pero luego se dan cuenta de que han perdido cosas importantes por el camino». Leo estudió su rostro con una intensidad sorprendente para un niño tan pequeño. ¿Cómo qué? ¿Cómo conocer a gente maravillosa? Michael respondió con sinceridad. Como tú. La sonrisa volvió al rostro del niño. Puedes visitarnos cuando quieras. Tenemos una habitación de invitados y el abuelo Carlos hace tortitas los domingos. La sencillez de la oferta, la generosidad sin complicaciones, hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Michael. ¿Cómo podía este pequeño ser, que nunca había recibido nada de él, ofrecer tan libremente lo que tenía? «Gracias, Leo», logró decir, acariciando el pelo del niño. «Es muy amable». Después de soltar con cuidado a la tortuga en el agua, Leo corrió hacia Catherine, que lo esperaba con un misterioso paquete
que parecía sospechosamente un kit de modelo de avión. «Es extraordinario», comentó Michael, viendo alejarse a su hijo. «Sí lo es», Julia asintió. A pesar de todo, el silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Amanda, ahora vestida con ropa práctica que contrastaba dramáticamente con el elaborado vestuario que había mantenido como Isabel. «Llegaron noticias de Río», anunció, sentándose con ellos. «Las piezas para el avión finalmente han sido localizadas. Llegarán mañana por la tarde». Michael levantó una ceja. «¿Has decidido finalmente poner fin a nuestra pequeña intervención familiar?» Amanda sonrió sin humor. «Mi trabajo ha terminado, Michael. Lo que hagas con la información que has obtenido es totalmente tu elección». «¿Y qué elección es esa exactamente?», preguntó, con irritación creciendo en su voz. «¿Abandonar la vida que construí para convertirme en un padre de fin de semana? ¿O simplemente firmar generosos cheques de manutención infantil y seguir como si nada hubiera pasado?» Julia se levantó bruscamente. «Esta es una conversación de la que prefiero no ser testigo. Por favor, discúlpame». Mientras se alejaba, Amanda la observó con expresión pensativa antes de volverse hacia Michael. «¿Sabes cuál ha sido la parte más difícil de mi trabajo durante los últimos 2 años?», preguntó retóricamente. «No era fingir interés por tus interminables historias de negocios o participar en tediosos eventos corporativos. Era presenciar cómo un hombre inteligente y capaz vivía una vida completamente vacía sin siquiera darse cuenta». «Vacía», repitió Michael indignado. «Construí un imperio que da empleo a miles de personas. Transformé barrios enteros. Revolucioné el mercado inmobiliario de lujo del país. Y cuando regresas por la noche a tu ático de 50 millones, ¿quién está ahí para escuchar cómo te ha ido el día?», preguntó Amanda en voz baja. «Cuando recibes un premio, ¿quién celebra de verdad tu éxito? Cuando te enfermas, ¿quién te toma de la mano?». Las preguntas quedaron suspendidas entre ellos, incómodamente precisas. Michael apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Amanda. «Tu madre no lo hizo por crueldad, Michael». Ella continuó. «Lo hizo por amor, porque vio a su propio marido recorrer el mismo camino y terminar solo a pesar de toda su riqueza y poder». «¿Qué sabes de mi padre?», preguntó Michael a la defensiva. «Sé que también tenía un hijo al que no reconoció», respondió Amanda con calma. «Un hijo que creció sin conocer sus verdaderos orígenes hasta que una rara enfermedad genética reveló la verdad». Michael sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿De qué estás hablando?». «Pregúntale a tu madre». Amanda se levantó. «Hay historias que no me corresponde contar». Se marchó dejando a Michael con más preguntas que respuestas. Un patrón que parecía definir sus días en ese pequeño pueblo. Esa noche, la casa de huéspedes organizó una cena especial en el jardín, iluminado por coloridas linternas colgadas de los árboles. Se había preparado una larga mesa cubierta con un mantel de lino blanco y decorada con flores silvestres en jarrones rústicos. La comida, sencilla pero deliciosa, se sirvió en bandejas de cerámica artesanal, acompañada de vino tinto producido en una bodega cercana. A Leo se le permitió quedarse despierto más allá de su hora habitual de acostarse, participando en la comida con los adultos, aunque su energía claramente comenzó a disminuir a medida que avanzaba la noche. Finalmente, se quedó dormido en el regazo de Julia, que siguió participando en la conversación mientras acariciaba suavemente el cabello de su hijo. «Es hora de acostarlo», murmuró ella, tratando de levantarse sin despertar al niño. «¿Puedo ayudar?», se ofreció Michael impulsivamente. Julia dudó un momento antes de asentir. Con cuidado, Michael tomó a Leo en sus brazos, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que pesaba el pequeño cuerpo. Un peso reconfortante que parecía llenar un vacío en su pecho que ni siquiera sabía que existía. Siguiendo a Julia por el pasillo, entró en la habitación del niño. Ahora le resultaba familiar después de días de visitas para ver su colección de aviones y escuchar interminables historias sobre pilotos famosos y extraordinarios aviones. Con una ternura que no sabía que poseía, Michael acostó a Leo en la cama con forma de cabina de piloto. El niño se movió ligeramente,
Pero no se despertó cuando Julia le quitó con cuidado los zapatos y lo cubrió con un edredón decorado con nubes y llanuras. ¿Siempre duerme así?, preguntó Michael en voz baja. Tan tranquilo. ¿La mayoría de las noches?, respondió Julia, ajustando la posición de la almohada. Excepto cuando hay tormentas, le dan miedo los truenos. Otro detalle sobre su hijo que Michael nunca habría sabido si no fuera por esta elaborada intervención. ¿Cuántos más habría? El primer diente, la primera palabra, el primer paso. Hitos que había perdido irremediablemente. ¿Por qué me dejas entrar en su vida ahora?, preguntó cuando salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta siguiendo las instrucciones de Julia. Después de 5 años manteniéndolo alejado de mí, Julia se apoyó contra la pared del pasillo y lo miró con esa intensidad familiar que siempre lo hacía sentirse incómodamente expuesto. Porque Leo está empezando a hacer preguntas que ya no puedo responder con historias sobre pilotos en rutas internacionales, respondió ella con sinceridad. Porque se merece la oportunidad de conocer toda su historia, incluso si eso incluye a un padre que decidió no formar parte de su vida. ¿Y si ahora quiero formar parte de ella? Las palabras se le escaparon antes de que Michael pudiera pensarlas detenidamente. Eso dependería completamente de tus condiciones, respondió Julia, cruzando los brazos a la defensiva. Leo no es un proyecto de fin de semana, ni una obligación social para impresionar a los inversores. Es una persona completa, con necesidades emocionales, con expectativas, con un corazón que puede romperse fácilmente. Yo no haría eso, protestó Michael. Ya lo has hecho, respondió Julia simplemente. Conmigo, con otros antes que yo. Imagino que es un patrón, Michael, uno que tu madre reconoció porque vivía con tu padre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper este ciclo de verdad? ¿O solo estás reaccionando emocionalmente a una situación que pronto te parecerá menos urgente cuando vuelvas a tu mundo de rascacielos y cuentas bancarias en paraísos fiscales? La brutal franqueza de sus palabras golpeó a Michael como un jarro de agua fría, despertándole a verdades que había evitado afrontar durante toda su vida adulta. No lo sé, admitió finalmente. La honestidad era dolorosa, pero necesaria. Quiero creer que sí. Quiero ser mejor que mi padre, pero no sé si sé cómo hacerlo. El rostro de Julia se suavizó ligeramente ante esta inesperada vulnerabilidad. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, Michael. Es una habilidad que se aprende a diario, a través del ensayo y el error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen ante la primera señal de dificultad. Michael asintió con la cabeza, comprendiendo por fin la magnitud de la elección que tenía ante sí. No se trataba solo de reconocer legalmente a Leo o de proporcionarle apoyo económico. Se trataba de comprometerse con un viaje de crecimiento personal que le exigiría más valor que cualquier negociación comercial que hubiera tenido jamás. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana de la habitación de invitados, despertando a Michael de un sueño sorprendentemente profundo. Por un momento se sintió desorientado, acostumbrado al panorama de rascacielos que ofrecía su ático en Sao Paulo. En cambio, solo veía el cielo azul, las montañas lejanas y el brillo dorado del lago a través de la ventana. Había pasado una semana desde su llegada imprevista a Casemiro Deo, una semana que le había parecido a la vez un instante y una eternidad. El fallo técnico del jet finalmente se había resuelto y hoy era el día de marcharse o de elegir quedarse de alguna manera. Se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín de abajo, Leo jugaba con un pequeño planeador, corriendo y lanzándolo al aire, una y otra vez, ajustando el ángulo con cada intento, intuitivamente, aprendiendo sobre aerodinámica a través del juego. Julia lo observaba atentamente, sonriendo mientras tomaba su taza de café matutina. Michael sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. La escena que se desarrollaba abajo era un atisbo de una vida que nunca había vivido, de una posibilidad que había descartado sin comprender nunca su valor. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La señal, milagrosamente restaurada la noche anterior, trajo docenas de correos electrónicos, mensajes y notificaciones. Su imperio lo llamaba de vuelta. Una notificación en particular,
llamó su atención. Las acciones de Dawson Corporation habían caído un 3%. Tras los rumores sobre un heredero no reconocido del director general, la noticia ya se había filtrado, probablemente por culpa de algún empleado del aeropuerto que reconoció al famoso empresario embarcando con la modelo internacional y desembarcando en un pequeño pueblo con un piloto y un niño que era su viva imagen. Otro correo electrónico, esta vez de su director financiero, le advertía de una reunión urgente de la junta directiva para controlar el daño a la imagen de la empresa. Michael casi se rió de la ironía. Toda su vida adulta dedicada a construir una reputación impecable, y ahora la existencia de su propio hijo se consideraba un daño que había que controlar. Se vistió lentamente, con cada movimiento deliberado, como si estuviera tomando una decisión con cada botón que abrochaba, cada elección de ropa. Cuando finalmente bajó a desayunar, encontró a la familia reunida en el jardín. No solo Julia y Leo, sino también Carlos, Catherine y, sorprendentemente, Amanda, que seguía presente a pesar de que su misión estaba técnicamente completada. «Buenos días», saludó sintiéndose extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de dar una presentación crucial a los inversores en lugar de tomar un café con personas que, de diferentes maneras, eran su familia. Michael Leo saludó animadamente. «Mira lo lejos que puede volar ahora mi avión». El niño lanzó el pequeño planeador, que esta vez trazó un elegante arco en el aire antes de aterrizar suavemente en la hierba a varios metros de distancia. «Impresionante», comentó Michael con sinceridad, sentándose a la mesa. «¿Has ajustado el ángulo de las alas?» Leo asintió con entusiasmo. «El abuelo Carlos me enseñó cómo hacerlo. Todo es cuestión de aerodinámica». Leo tiene una comprensión intuitiva de la física que es realmente notable para su edad, comentó Julia, pasando a Michael una taza de café. Su profesor de ciencias dice que hace preguntas que muchos adultos ni se les ocurriría hacer. El orgullo en su voz era evidente, al igual que la silenciosa insinuación. «Te has perdido todo esto, 5 años de logros, descubrimientos, primicias. Imagino que estarás ansioso por volver a la civilización», comentó Carlos, mirándolo por encima de sus gafas de lectura, con el periódico local abierto delante de él. «El jet está listo desde anoche». En realidad, Michael comenzó, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras que siguieron. «Estaba pensando en quedarme unos días más, si no es un inconveniente». El silencio que siguió fue elocuente. Julia levantó la vista de su taza, visiblemente sorprendida. Catherine sonrió suavemente, como si hubiera previsto este momento. Leo, ajeno a las complejidades de los adultos, simplemente lo celebró. «Sí, podemos ir al Museo de Aviación en MA. Hay un Spitfire real allí». «Eso sería aceptable», respondió Julia con cuidado, sus ojos estudiando a Michael con una cautela recién despertada. «Tengo algunas reuniones virtuales que no puedo posponer», explicó Michael, «pero se pueden hacer desde aquí, y me gustaría conocer mejor la rutina de Leo». Esa tarde, mientras Leo estaba en el colegio, Michael finalmente tuvo la conversación que había estado evitando con su madre. Sentados junto al lago, lejos de los oídos de los demás, Catherine confirmó lo que Amanda había insinuado. «Tu padre tenía otro hijo, 3 años mayor que tú», reveló con calma, con una secretaria de la empresa antes de que nos conociéramos. Cuando ella se quedó embarazada, él la despidió y negó cualquier responsabilidad. «¿Y cómo te enteraste?», preguntó Michael, sintiendo una extraña mezcla de conmoción y alivio inexplicable, como si un misterio que ni siquiera sabía que existía finalmente tuviera sentido. «Cuando tenías 12 años, recibimos una llamada del hospital. Un niño de 15 años necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea. Tenía una rara enfermedad genética que también aparece en la familia de tu padre. Los médicos habían localizado a posibles donantes compatibles. Y él era mi hermano. Rodrigo». Catherine dio el nombre en voz baja. «Era mi medio hermano». «Sí», ella lo confirmó. «Tu padre lo negó hasta el final, incluso cuando las pruebas lo confirmaron. Se negó a ayudar. Te prohibió que te hicieras las pruebas como posible donante».
Michael cerró los ojos tratando de asimilar la magnitud de esta revelación. ¿Y qué le pasó? Encontró otro donante menos compatible. Sobrevivió, pero con complicaciones. Ahora vive en Canadá. Es profesor universitario de ingeniería. ¿Mantuvieron el contacto? Discretamente. Tu padre nunca lo supo. Rodrigo se puso en contacto conmigo cuando tenía 20 años. Quería conocer su historia. No estaba enfadado, solo tenía curiosidad. Es un hombre extraordinario, Michael. ¿Te gustaría? Michael sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda su vida había creído que era hijo único, criado por un padre emocionalmente distante, pero al menos físicamente presente. Ahora descubría que formaba parte de un patrón, un ciclo de abandono que estaba a punto de repetir. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Porque estás en la misma encrucijada en la que se encontraba tu padre. 2 veces eligió el camino de menor implicación emocional con Rodrigo y luego contigo, a su manera. La pregunta es, ¿qué elección harás tú, Michael? Tú. Esa noche, después de ayudar a Leo con sus deberes, una experiencia sorprendentemente gratificante, Michael encontró a Julia sola en el porche mirando las estrellas. Sin preámbulos, dijo, quiero formar parte de su vida. No sé cómo, no sé si seré bueno en ello, pero quiero una trampa. Julia siguió mirando al cielo durante un largo rato antes de responder. No es una decisión sencilla, Michael. No se trata solo de visitas ocasionales o regalos de cumpleaños caros. Se trata de ser constante, comprometerse, estar presente incluso cuando no te conviene. Lo sé, respondió él, acercándose para mirar el mismo cielo que ella contemplaba. Estoy dispuesto a aprender a cambiar lo que sea necesario. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero estaba cargada de significado. ¿Por qué ahora, después de 5 años? Michael barajó varias respuestas, algunas calculadas para impresionarla, otras para despertar su simpatía. Pero al final eligió la simple y cruda verdad. Porque cuando miro a Leo veo a la persona que podría haber sido si hubiera aprendido pronto que la conexión es más importante que el control. Y porque no quiero que crezca pensando que no era lo suficientemente importante para mí como para cambiar. Algo en el rostro de Julia se suavizó de forma casi imperceptible. No será fácil para ninguno de nosotros. Las cosas que realmente importan rara vez lo son, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con una sabiduría que no sabía que poseía. En los días siguientes, Michael comenzó el delicado proceso de integrarse en la vida de Leo sin alterar la estabilidad que Julia había construido con tanto cuidado. Participó en una jornada de puertas abiertas en la escuela, donde Leo lo presentó con orgullo como un amigo de la familia que construye edificios enormes. Lo acompañó a la práctica de natación y descubrió que el niño había heredado no solo su aptitud para los números, sino también su espíritu competitivo. Cada nuevo detalle sobre su hijo era un tesoro, desde la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba hasta su inexplicable aversión a los guisantes, o cómo tarareaba suavemente mientras dibujaba. En las conferencias de vídeo con su equipo ejecutivo, Michael sorprendió a todos al anunciar una baja parcial de 3 meses. Delegó responsabilidades, reorganizó proyectos y por primera vez en su carrera, dio prioridad a algo por encima de los negocios. La junta no está contenta, le comentó a Amanda durante uno de los raros momentos en los que hablaron a solas. Creen que estoy pasando por algún tipo de crisis de mediana edad. ¿Y lo estás?, preguntó ella. Al parecer, nunca abandonó del todo su papel de investigadora. Estoy pasando por una crisis de identidad, corrigió con una sonrisa irónica. Estoy descubriendo que el hombre que creía ser durante toda mi vida adulta es solo una fracción del hombre que puedo ser. La mañana del día 15 en Casemiro de Abreu, mientras tomaban café en el porche, que ya les resultaba familiar, Leo hizo la pregunta que todos sabían que acabaría llegando. Tú eres mi padre, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Julia se quedó paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. Catherine y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Amanda se levantó discretamente y se alejó, dejándoles a solas. Michael sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la mirada fija en los chicos. Ojos tan parecidos a los suyos
que lo miraban con una mezcla de curiosidad y sabiduría más allá de su edad. Sí, respondió simplemente. ¿Soy tu papá? Leo asintió con la cabeza, como confirmando algo que ya sospechaba. ¿Por qué no vivías con nosotros? La pregunta, tan directa e imposible de eludir, exigía la misma honestidad. Michael miró brevemente a Julia, que asintió ligeramente, dándole permiso para navegar por estas aguas delicadas. Porque cometí un error, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un gran error. Cuando tu madre y yo nos conocimos, no sabía cómo ser la persona que ella y tú merecíais. Así que, en lugar de aprender, huí. ¿Como un cobarde? Preguntó Leo, cuya inocencia infantil le permitía ser franco. Ningún adulto se atrevería. Michael sintió el impacto de la palabra, pero no apartó la mirada. Sí, como un cobarde. Pero ahora estoy intentando ser más valiente. Leo lo pensó por un momento, frunciendo su pequeño ceño en señal de concentración. El abuelo Carlos dice que ser valiente no es no tener miedo. Es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. Tu abuelo es un hombre sabio, respondió Michael, sintiendo una inesperada gratitud hacia el anciano que había ayudado a criar a su hijo en su ausencia. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? La siguiente pregunta hizo que todos los adultos contuvieran la respiración. No, cariño, intervino Julia con delicadeza. Pero tu padre quiere formar parte de tu vida de otra manera. ¿Cómo? Insistió Leo, mirando a ambos. Michael respiró hondo antes de responder. Quiero conocerte, Leo. Quiero saber de tus aviones, tus amigos, tus historias favoritas. Quiero estar presente en tus partidos y presentaciones escolares. No puedo cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos si tú quieres. Leo consideró la propuesta con una seriedad sorprendente para alguien tan joven. Finalmente, extendió su pequeña mano hacia Michael. Trato hecho, pero tienes que prometerme que nunca más volverás a ser un cobarde. Michael tomó la pequeña mano que le ofrecían, sintiendo el enorme peso de la promesa que estaba a punto de hacer. Prometo intentarlo cada día, respondió, sabiendo que era la única promesa honesta que podía ofrecer. 3 meses más tarde, Michael observaba desde el asiento del copiloto mientras Julia pilotaba la pequeña Cessna sobre las montañas verdes. En el asiento trasero, Leo señalaba con entusiasmo las formaciones de nubes y los detalles del paisaje que se extendía debajo, con su voz animada amplificada por los auriculares. Mucho había cambiado desde aquel primer vuelo interrumpido. Michael había cumplido su palabra, reorganizando su vida para incluir visitas regulares a Casemiro Deo. Alquiló una casa en la ciudad para los fines de semana, aprendió a cocinar los platos favoritos de Leo, aunque mal, e incluso comenzó a tomar clases de vuelo, no para competir con Julia, sino para comprender mejor el mundo que tanto fascinaba a su hijo. Las corporaciones Dawson habían sobrevivido al escándalo inicial, y tras una rueda de prensa en la que Michael reconoció públicamente la paternidad de Leo, las acciones se habían estabilizado. Algunos inversores conservadores se marcharon. Otros, sorprendentemente, vieron la transparencia como una señal positiva de madurez corporativa. Mira, papá. La voz de Leo en los auriculares seguía provocando una oleada de emoción en Michael cada vez que le llamaba así. Un título que poco a poco estaba aprendiendo a ganarse. Ahí abajo está nuestro lago. Ya veo, respondió, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Desde arriba parece aún más bonito. Todo se ve diferente cuando cambias de perspectiva, comentó Julia, ajustando suavemente los controles. ¿Listo para tomar el control por un minuto? La oferta sorprendió a Michael. ¿Estás segura? Estamos a altitud de crucero, cielo despejado, condiciones perfectas, respondió ella. Esa ligera sonrisa que él comenzaba a reconocer de nuevo, curvando sus labios. Además, tengo buenos reflejos si empiezas a llevarnos hacia una montaña. Con cuidado, Michael colocó las manos sobre los controles, sintiendo la sutil vibración del avión, la responsabilidad literal de 3 vidas en sus manos. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Estás volando, papá?, exclamó Leo con orgullo evidente en su voz.
Sí, Michael confirmó, concentrándose intensamente en mantener el avión nivelado. Estoy volando. Pero de alguna manera, esas simples palabras tenían un significado mucho más profundo. No solo se trataba de controlar una aeronave, sino de tomar finalmente el control de su propia vida, sus decisiones, sus responsabilidades. El cielo abierto frente a él, infinito en sus posibilidades, parecía el escenario perfecto para este momento de claridad. Michael Dawson, que había pasado su vida construyendo estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar. No solo, como siempre había creído que era más eficiente, sino acompañado, guiado y apoyado por personas que, de diferentes maneras, formaban la familia que nunca supo que necesitaba. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Leo, con la voz llena de expectación. Michael intercambió una mirada con Julia antes de responder, encontrando en sus ojos no el amor que una vez habían compartido, sino algo igualmente valioso: respeto, comprensión mutua y la silenciosa promesa de un futuro en el que ambos antepondrían las necesidades de su hijo a todo lo demás. Donde tú quieras, respondió Michael, queriendo decir mucho más que el destino del vuelo.